Imagina que eres la mayor superpotencia del mundo. Tienes el ejército más poderoso, tecnología avanzada y una influencia global indiscutible. Ahora imagina que te enfrentas a un enemigo mucho más pequeño, con menos recursos, menos tecnología y en un territorio ajeno. Para todos, la victoria parece segura. Pero no lo es. Lo que parecía una guerra rápida se convierte en un pantano interminable. Cada batalla ganada es una derrota disfrazada y, al final, te ves obligado a retirarte. Humillado. Derrotado. Eso fue la guerra de Vietnam para Estados Unidos. Un conflicto que comenzó con la certeza de la victoria y terminó con el ejército estadounidense abandonando Saigón, mientras los helicópteros rescataban a los últimos soldados y diplomáticos desesperados en la azotea de la embajada. Pero, ¿cómo es que una superpotencia perdió ante un país pequeño y dividido? ¿Qué salió tan mal? Para entenderlo, hay que viajar en el tiempo. En la década de 1950, el mundo estaba dividido por la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética no se enfrentaban directamente, pero libraban sus batallas en la sombra, apoyando a distintos bandos en conflictos alrededor del mundo. Vietnam, una nación que había sido colonia de Francia, buscaba su independencia. Pero aquí es donde todo se complica, el país se dividió en dos. En el norte, un gobierno comunista liderado por Ho Chi Minh, apoyado por la Unión Soviética y China. En el sur, un gobierno pro-occidental respaldado por Estados Unidos. Para Washington, perder Vietnam significaba dejar que el comunismo se expandiera en Asia, algo que no estaban dispuestos a permitir. La guerra comenzó a pequeña escala. Estados Unidos envió asesores militares para entrenar al ejército de Vietnam del Sur, pero la situación se deterioró rápidamente. Los guerrilleros del Viet Cong, apoyados por el norte, eran expertos en la guerra de guerrillas, emboscadas, trampas, túneles subterráneos. Peleaban en su propio terreno y conocían cada centímetro de la jungla. En 1964, el incidente del Golfo de Tonkin, donde supuestamente barcos vietnamitas atacaron destructores estadounidenses, sirvió como excusa para escalar la guerra. En poco tiempo, decenas de miles de soldados estadounidenses fueron enviados a pelear en una tierra desconocida, contra un enemigo que parecía imposible de atrapar. Las tácticas del Viet Cong eran brutales y efectivas. Se camuflaban entre la población civil, atacaban en la noche y desaparecían sin dejar rastro. Estados Unidos, por su parte, utilizó un poder de fuego abrumador, bombardeos masivos, helicópteros artillados y el infame agente naranja, un químico que arrasó con la vegetación y dejó secuelas en la población por generaciones. Pero la guerra no se ganaba solo con armas. La moral de los soldados estadounidenses se desplomaba. Peleaban sin un objetivo claro, en un ambiente hostil, mientras en su propio país la opinión pública comenzaba a volverse en contra del conflicto. Las imágenes de la guerra llegaban a los televisores de los estadounidenses. Soldados muriendo en la jungla, aldeas incendiadas, civiles asesinados. La masacre de My Lai, donde tropas estadounidenses mataron a cientos de civiles vietnamitas, fue un punto de quiebre. La guerra ya no era solo un conflicto lejano, se había convertido en una crisis política y moral en casa. Manifestaciones multitudinarias, jóvenes quemando sus órdenes de reclutamiento y un movimiento de protesta que crecía cada día. Mientras tanto, en Vietnam, el enemigo no daba tregua. La ofensiva del Tet en 1968, donde las fuerzas comunistas atacaron múltiples ciudades y bases estadounidenses, demostró que el Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte eran mucho más fuertes de lo que se creía. Aunque militarmente fue un fracaso para los comunistas, psicológicamente fue devastador para Estados Unidos. La confianza en la victoria se desplomó. ¿Cómo era posible que después de años de guerra, el enemigo aún tuviera la capacidad de lanzar un ataque tan masivo? Con el tiempo, el gobierno estadounidense se dio cuenta de que no había una salida digna. Richard Nixon intentó una estrategia de vietnamización, transfiriendo la responsabilidad del conflicto a los soldados del sur, pero para entonces la guerra ya estaba perdida. En 1973, Estados Unidos firmó los Acuerdos de Paz de París y comenzó la retirada de sus tropas. 2 años después, en 1975, Saigón cayó. Las imágenes de los helicópteros evacuando a los últimos estadounidenses desde la embajada se convirtieron en el símbolo de la derrota. Vietnam se reunificó bajo el comunismo y Estados Unidos sufrió su primera gran derrota militar en la historia moderna. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿por qué perdió Estados Unidos?
No fue por falta de poder militar, sino por una combinación de errores estratégicos, subestimar al enemigo y, sobre todo, una guerra que el pueblo estadounidense nunca apoyó del todo. Vietnam no solo fue una guerra en la selva, también fue una guerra en la opinión pública, y ahí, Estados Unidos perdió antes de disparar el último tiro. A veces, la historia nos enseña que la victoria no siempre pertenece al más fuerte, sino al que está dispuesto a resistir sin importar el costo. ¿Qué opinas? ¿Crees que Estados Unidos podría haber ganado esta guerra de otra manera, o estaba destinada a fracasar desde el inicio? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más historias como esta.